y de hecho se puede encontrar en internet la información, porque hay hasta colectivos de afectados por las acciones de Ewen Cameron. Cameron, claro, encontró una forma de manipular la mente humana brutal, ¿no? O sea, absolutamente ya de pesadilla. Y cientos de mujeres, fundamentalmente, que acudieron a su consulta por depresiones, por males psiquiátricos relativamente benignos o relativamente leves, fueron devueltas a sus familias semanas después en un estado en que no sabían hablar, no sabían su identidad, no sabían andar, habían perdido el control de sus esfínteres, eran bebés recién nacidos de 20, de 30, de 40 años. Les había formateado por completo. Les había hecho, siendo muy gráficos, les había hecho un reset y les había dejado la mente completamente en blanco. El proceso era relativamente sencillo. Básicamente, explicándolo de una forma muy sucinta, la sometía a una cura de sueño muy larga, una cura de sueño de varias semanas, durante la cual les aplicaba electroshocks cada cierto tiempo. Ese proceso de ese sueño prolongado más los electroshocks tenía ese efecto colateral. Pues eso posiblemente, yo creo, incluidos los proyectos de asesinar a líderes extranjeros, los golpes de Estado, posiblemente de todo lo que se recoge, me parece lo más grave, porque estamos hablando de personas 100% inocentes, de señoras canadienses que tenían... Y 100% americanos, eso es lo peor. Y además, experimentos, porque el MK Ultra hay que decir que duró muchísimos años, porque el MK Ultra realmente lo autoriza Eisenhower, ya casi en sus últimos años de la administración Eisenhower. Les gusta mucho a los hermanitos Kennedy, que realmente las joyas de familia... Las operaciones más sucias de joyas de familia son principalmente durante la administración Kennedy, porque tanto John Kennedy, el presidente, como Bobby Kennedy, que era el fiscal general, les gustaban mucho las operaciones de la CIA, les gustaban mucho las operaciones encubiertas de la CIA. Hay, por ejemplo, en joyas de familia, hay una cosa que está totalmente prohibida en cualquier democracia del mundo, que es pinchar los teléfonos a los periodistas. Bueno, pues en joyas de familia aparece una autorización firmada por Bobby Kennedy, que hay que decir que era el fiscal general de los Estados Unidos, es como nuestro ministro de Justicia. De Justicia y de Interior. De Justicia y de Interior, exactamente. Porque el FBI el INS y el Border Patrol dependen del Ministerio de Justicia, del fiscal general del Estado. Del fiscal general. Y Bobby Kennedy, en uno de los documentos que aparecen en Joyas de Familia, que se puede leer, autoriza los pinchazos telefónicos a una serie de periodistas, a la CIA, autoriza a la CIA una serie de pinchazos telefónicos a periodistas que eran molestos para la administración Kennedy. Estaba Jack Anderson, el famoso columnista del Washington Post, hay varios, del Washington Post y del New York Times principalmente. Incluso hay otra página de Joyas de Familia también muy interesante, donde el presidente Richard Nixon pide a la CIA a ver cómo ellos matarían a Jack Anderson, porque era un columnista que le estaba fastidiando mucho, y eso aparece en Joyas de Familia, lo puedes leer en Joyas de Familia. Lo ha contado Santi también, que es estremecedor y que sería un poco, digamos, lo más extremo, ¿no? ¿Se llega a esto realmente? No hablamos de ficción, ¿se llegaron a este tipo de experimentos humanos? Claro, esto es que une mucho, hablaba Santi de los procesos de Nuremberg, claro, con experimentos que imaginamos solo en las mentalidades, por ejemplo, del Holocausto, ¿no? En doctores Mengele, ¿no? De alguna forma. Y esto ocurrió en otras partes, es lo que me puede aterrar, ¿no? Es que acabas de hablar de Mengele, solamente una cosa. Aquí se hizo en España, se hizo una operación que se llamó Mengele, fue bautizada en los documentos, que consistió muy básicamente en buscar un fármaco para intentar secuestrar a un ahora mismo conocido etarra que está en la cúpula, ha vuelto a la cúpula de ETA, que era Georges Ternera, que estaba en el sur de Francia. Entonces se hizo una investigación para ese fármaco que permitiera secuestrar a etarra y traerlo a España sin que se enterara de nada. Estamos hablando de los años 80, y entonces se creó un grupo especial dentro del CSI de entonces, y lo que hicieron fue secuestrar a unos vagabundos, ponerle los fármacos y, según se dice, alguno de ellos murió, con lo cual el proyecto se paralizó.
pero era exactamente... Se llamó Mengele. Y se llamó O sea, que no Mengele. hablamos de ficciones, Gustavo, hablamos de historias que guardarán cadáveres en el armario. Claro, ¿qué se ha hecho entonces con cobayas humanas? Y los famosos asesinatos, por los métodos más sofisticados, ¿no? Es decir, recordemos los famosos servicios de inteligencia búlgaros, que tenían toda clase de sistemas. Es decir, normalmente su sistema preferido era fuera de la cortina de acero, del telón de acero, paraguas con puntas envenenadas con diferentes tipos de venenos, ricino normalmente, y también, en fin, carteras. Una cartera, golpeaban apenas a un señor, salía una agujita, le inyectaba el veneno y a las pocas horas o los pocos minutos... supera cualquier ficción de películas de Pues vemos espías. Lititvenko, ¿no? Es decir, y su asesinato por Polonio, ¿no? En fin, son cosas que al final, en efecto, la realidad supera la ficción, pero los experimentos del KGB y las cárceles privadas del KGB, bueno, ahí para el día que se sepa todo aquello, vamos a tirarnos... ¿Llegar ese día? Yo creo que sí. Yo creo que sí, francamente. De hecho, efectivamente, y dicho sea también para ser ecuánimes... se sabe casi todo, ¿no? Al final, ¿no? Para ser ecuánimes, el proyecto MK Ultra comienza precisamente durante la guerra de Corea, porque se encuentran que sus propios prisioneros han sido sometidos a lavados de cerebro y de repente se quedan como en fuera de juego. Es decir, esta gente ¿qué ha hecho? Vamos a averiguar cómo lo hacen y vamos a hacer nosotros nuestro proyecto paralelo para no quedarnos atrás en este caso muy macabra carrera armamentística. O sea, la guerra mental, la guerra fría de lo mental. Sí, o sea, en eso no estaban, y ahí Gustavo tiene toda la razón, no estaba libre de pecado absolutamente nadie. Y de hecho, una de las cosas curiosas, y esto ya un poquito más en un tono más jocoso, que tenía la CIA, es que se intentaba prácticamente todo. No había idea, por descabellada que fuera, que no se practicase. Cuando leemos, por ejemplo, los proyectos para asesinar a Fidel Castro, que los hubo, pues algunos de ellos eran tan pintorescos como, aprovechando la afición que tenía Castro cuando era joven al submarinismo, pues desde infectarle el respirador del snorkel con bacilo de Koch para que tuviese y el traje también, sí, de esporas de esporas de químicas. ¿Os acordáis la famosa película de Robert Redford, que me parece que era El Día del Águila o algo así? Sí. Que era una película en la que había una unidad de la CIA que se dedicaba a leer novelas para ver qué idea buena sacaban las novelas. Eso es buenísimo. O sea, absolutamente... Convertir la ficción en realidad y ponerla en marcha. Por supuesto. Entonces Robert Redford es uno de los analistas de novelas que le toca salir ese día a hacer la compra de los sándwiches y tal. Entonces entra un grupo de tíos y se carga a todo el mundo. Entonces se da cuenta que le están persiguiendo y al final son los suyos propios. Y una de las cosas que está el tío tratando de averiguar cómo matan a un señor que tiene un agujero de bala, pero no tiene orificio de salida, pero tampoco tiene una bala dentro. Entonces el tío le da vueltas a la cabeza y es una bala de hielo. Una bala de hielo, han metido la pistola, el revólver en un congelador y entonces han disparado con un cartucho de salva y que le han matado al tío con una bala de hielo. ¿A ese nivel de refinamiento se llegó? Bueno, porque hay historias, yo he escuchado incluso en tubos de la pasta dental meter productos radiactivos, ¿no? No, pero esto es verídico. Esto fue un intento de asesinato de los servicios sirios al rey de Jordania, que le envenenaron la pasta de dientes. Y con Fidel Castro no solamente intentaron envenenarle la pasta de dientes, sino los puros, que era algo mucho más... Yo, de todas formas, en estas operaciones contra Cuba, a mí había una que me encantaba, la que se le caiga la barba, que está en Joyas de Familia, que era a través del puro, infectarle el puro, y los puros, está en Joyas de Familia, lo puedes leer, que el puro tenía como una especie de sustancia que se te caía el pelo. Y entonces lo que querían era que se le cayese la barba, pero es que hay operaciones absolutamente grotescas. Por ejemplo, hay una operación que te acuerdas que te la conté en tu programa de radio, que era la cámara oculta. Sí, la de la cámara oculta. Hay una de las operaciones que Sidney Gottlieb escribe un memorándum, que está en Joyas de Familia, le escribe un memorándum al director de la CIA, que era, no sé, yo creo que era Colby, no sé si era Helms o Colby, donde le dice que hemos perdido $25.000 del presupuesto porque nos han atropellado a un gato. Y entonces él explica cómo fue toda la operación. El tema era, habían cogido un gato, lo habían intervenido quirúrgicamente y le habían introducido dentro del gato una cámara de filmación, y le habían introducido al gato sensores como micrófonos.
Entonces al gato lo tenían entrenado para intentar ir a una zona donde ellos querían escuchar, para que el gato fuese hacia allá y ellos poder estar escuchando, porque los micrófonos se los habían incrustado dentro del gato. Y entonces, ¿cuál era el problema? Que habían perdido el gato, que el gato había cruzado una carretera y un camión se lo había llevado por delante. Claro, pero es que... Pero sí, real. Sí, es de la tía de Mortadelo y Filemón, pero está en Joyas de Familia. No, De hecho, y ahí pusieron una operación dentro de las operaciones que idearon, que al final no la llevaron a efecto. Una era... estaba Guantánamo, que es que ya lleva ahí toda la vida la base. Entonces ellos lo que prepararon fue atacar Guantánamo con soldados americanos disfrazados de cubanos. el proyecto Norwood. Y entonces, una vez que lo atacaran, llevar las cámaras, decir que Fidel Castro había atacado a los soldados americanos en Guantánamo y cogerlo como pretexto para atacar a Fidel Castro. Este tipo de operaciones psicológicas, había un montón de ellas preparadas, históricamente han dado un resultado magnífico. Fantástico, ¿no? No tenemos tiempo para más, por desgracia, porque es para tomar lápiz y papel y anotar muchísimas cosas. Yo os invito un día, si queréis, a ahondar en la historia, lo que hablábamos, ¿no? El KGB, por ejemplo, los secretos, ¿no? Detrás del telón de acero. Tiene que ser maravilloso y también aterrador, seguro. Gustavo Aristegui, amigo, muchísimas gracias. Servicios del tercer mundo, que no nos También, olvidemos de ellos. también. Que O son tremendos. O del mundo islámico. Bueno, uno de los Los sirios. servicios sirios, por ejemplo,